porque en el instante que el Señor se me revela a mi vida, fue en un momento difícil. Y ese momento difícil era que en ese momento mi hogar sufre una separación a causa del trago, a causa del ser un hombre mujeriego. De ver eso normal, como decía, porque lo normalizamos creyendo de que eso es normal. Y eso es una de las maneras del enemigo trabajar en la vida de los hombres, claro, cuando no tenemos el conocimiento de Dios. Y es que eso es normal. Es normal, o sea, la misma sociedad se encargó de hacernos creer que una mujer no lo puede hacer, pero que un hombre sí. Que lo único que hay que hacer es que no se den cuenta las esposas. Pero mientras la esposa no se dé cuenta, creemos que no es normal. Pero una vez Dios llega a nuestras vidas, una vez Dios se nos revela en nuestras vidas, comienza a mostrarnos y a separar lo bueno de lo malo. Porque en el mundo la misma palabra enseña de que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Y de verdad que yo me sentí un afortunado, porque aparentemente tenía una gracia que me llevaba con facilidad a acceder a mujeres. Pero entendí que eso era parte del plan satánico para tenerme alejado de Dios y romper ese propósito que empezó desde el momento que Dios me ubicó en el vientre de mi madre. Cuando tú tienes un plan, créeme que Dios tiene un propósito mayor para ti. Y esta también es una de las formas en las que nosotros podemos entender por qué pasan muchas cosas en nuestras vidas que no entendemos, pero que al final tienen un trasfondo mucho más importante en nuestra vida. Así es el testimonio de unos hermanos que también se han sentado aquí, pero aquí tengo el placer de presentar a uno muy especial, así como todos los que han pasado por este lugar, que va a contar su testimonio, que va a hablar sobre su vivencia y que sabemos de que va a llegar a sus corazones y va a ser una obra que también va a poder transformar sus vidas. Así como es el propósito de este podcast que hemos abierto promesas, así también queremos que todas las personas que pasen por este lugar también trasciendan en sus palabras y también en sus corazones. Así que tenemos la presencia del hermano y evangelista Juan Rodríguez. Hermano, un placer tenerlo en este podcast. Muchas gracias, de verdad que muy complacido de poder estar acá. Para mí es de verdad de mucho gozo poder ser participante de esta gran bendición y bueno, le damos gracias a Dios por permitirme estar en este momento acá con ustedes compartiendo. Amén, amén. Sí, le damos las gracias a Dios por todas las cosas que nos ha permitido vivir, incluso desde salir de nuestras casas hasta llegar a este lugar, a este estudio, porque sabemos que ya Dios estaba preparando este lugar para Amén. Nosotros, para que Dios también le acobijara y sintiera la presencia de Dios en este lugar que todos hemos sentido. Amén. Amén. Entonces ya estamos listos para este lugar, para este listos. momento, perfecto. Y yo sé que ha sido un testimonio bastante fuerte el que usted ha podido oír, ya estábamos hablando detrás de bambalinas, pero quiero que usted comience a contarnos cómo fue su vida antes de llegar a Cristo. Bueno, primeramente saludamos a todas las personas que se conectan, que nos están viendo a través de esto. Sé que Dios siempre permite estos espacios que son de mucha bendición para que de pronto las cosas que nosotros hemos vivido y pasado sirva de testimonio a otras personas. Y bueno, creo que la vida de toda persona antes de Cristo es una vida vacía, ¿verdad? Y creo que en mi caso no fue la excepción. Comparando lo que fue mi vida, marcando un antes y un después, es sorprendente las cosas que Dios hizo. De pronto mi testimonio de vida no era de pronto como he escuchado otros testimonios donde las personas han tenido problemas con drogas, con cosas, pero yo creo que todo lo que lleve el título de vicio te aleja de Dios, de los propósitos, te hace daño. Y bueno, una de las cosas que yo recuerdo en las cuales me movía como joven que era, Claro. Y era que quizá era una persona que todos los fines de semana tomaba. Okay. Todos los fines de semana había un parche que hacer con los amigos, que el billar, que las discotecas. Y de pronto uno en ese momento decía, no, pero eso no es malo. Pero sí, realmente era malo porque lo hacía estando ya con un hogar formado. Y creo que era una forma de maltratar, creo que era una forma de pronto de desgastar mi vida, de alejarme de un Dios que no conocía, que no se me había revelado, pero era algo que alejaba el propósito. Y mi vida se marcaba en eso, en esperar un fin de semana para tomar. Y otra cosa que hacía mucho daño porque es algo que no agrada a Dios es que era un hombre que era mujeriego. Wow. Era un hombre que donde veía la oportunidad de estar con una mujer diferente a la esposa, pues ahí estaba yo. Ok. Bueno, eso es muy importante.
resaltarlo, porque aquí es donde se basa su testimonio, ¿cierto? Sí, sí. Y creo que en algún punto de nuestras vidas nosotros como hombres pasamos esta etapa y siempre es un escalón difícil de poder trascender para poder llegar a lo que Dios quiere para nosotros, pero es importante resaltar que esta parte de nuestras vidas como hombres, y aquí por eso me verán aquí también sentado junto a este varón de Dios conversando sobre este tema, porque siempre nosotros tenemos una debilidad y un vicio que nos conlleva de pronto a hacer cosas que no queremos o que simplemente creemos que es normal, porque nos han vendido la idea de que el hombre puede estar con la mujer que quiere en el momento que quiere y eso es algo normal. No sé si también le pasó eso a usted. Exactamente igual. Perfecto. ¿Y cómo usted comenzó a vivir esa experiencia de estar con una mujer, con otra? ¿Cómo comenzó a hacer eso? Bueno, mira, de verdad que cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios te marca, cuando Dios te escoge, es tan tremendo porque ahorita cuando estamos, o sea, en medio que está desarrollándose esta entrevista, este programa, recordaba en estos momentos que cuando mi mamá tenía 3 meses de embarazo, que dicen que es la parte más difícil de un embarazo, mi mamá iba en un carro con 2 personas más, entre esos mi papá. Y me cuenta mi mamá que en ese momento que iban en ese carro, la persona se durmió, la que iba manejando, y se fueron a un abismo. Wow. Y cayó ese carro al abismo, murió la persona que iba manejando. Mi papá se fracturó su cuello, muchas partes de su cuerpo. Mi mamá se le fracturó su clavícula, también sufrió muchas fracturas. Entonces, cuando hoy día estoy en Dios, y pienso en el pasado, en esas cosas, entiendo que cuando Dios tiene un propósito con alguien, cuando Dios escoge a alguien, ese propósito se va a cumplir. Claro, así es. No importa en lo que estemos militando, en lo que estemos andando. Y bueno, una de las cosas que en el momento preciso y exacto me llama mucho la atención, porque en el instante que el Señor se me revela a mi vida, fue en un momento difícil. Y ese momento difícil era que en ese momento mi hogar sufre una separación a causa del trago, a causa del ser un hombre mujeriego, Okay. de ver eso normal, como decía, porque lo normalizamos creyendo de que eso es normal y eso es una de las maneras del enemigo trabajar en la vida de los hombres, Claro, cuando así es. no tenemos el conocimiento de Dios, y es que eso es normal. Es normal, o sea, la misma sociedad se encargó de hacernos creer que una mujer no lo puede hacer, pero que un hombre sí. Que lo único que hay que hacer es que no se den cuenta las Exacto. esposas. Pero mientras la esposa no se dé cuenta, creemos que no es normal. Pero una vez Dios llega a nuestras vidas, una vez Dios se nos revela en nuestras vidas, comienza a mostrarnos y a separar lo bueno de lo malo. Porque en el mundo la misma palabra enseña de que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Y de verdad que yo me sentí un afortunado, porque aparentemente tenía una gracia que me llevaba con facilidad a acceder a mujeres. Claro. Pero entendí que eso era parte del plan satánico para tenerme alejado de Dios y romper ese propósito que empezó desde el momento que Dios me ubicó en el vientre de mi madre. Por eso dice la Biblia, desde el vientre de tu madre te escogí, te puse nombre. Entonces cuando se comienza a desarrollar mi historia, mi vida, en un momento de eso hay una ruptura en el matrimonio. Y me llama la atención que no recuerdo qué tiempo había pasado ya, si 1 o 2 meses, ya agobiado, sin esperanza de una restauración matrimonial, voy pasando por la iglesia triunfante. Okay. Y eso me llamó mucho la atención porque los que tienen años congregándose en nuestra iglesia saben de que hace años atrás los servicios eran miércoles y viernes. Okay. Y ese viernes yo me disponía a tomar, a salir, pero por una diosidad, no por una casualidad, crucé por la calle Murillo a la hora del servicio de 5 de la tarde. Habían unas carpas azules puestas. No había manera de mirar hacia adentro, ni había manera de que las personas que estuviesen adentro, mucho menos la que estaba predicando, pudiese mirar hacia afuera. Y recuerdo que pasó algo que hasta el día de hoy me llama poderosamente la atención. Y es que en el instante que voy pasando por el autoparlante que está en la terraza de la iglesia, salió la voz de la predicadora, que era la pastora Edilza, en ese momento, y dice: varón, Dios puede restaurar tu hogar. Wow. Cuando yo escuché eso, yo dije: wow. O sea, de verdad te digo que me sorprendió de una manera sobrenatural. Me sorprendió el escuchar cómo, si yo decía en ese momento, pero ¿cómo saben? ¿Por qué tenían que decir eso? ¿Por qué no dijeron otra cosa? Pero ahí entendí, se me reveló la palabra en ese momento. En ese instante, Dios le habló a una oveja que estaba fuera del redil, que estaba sellada para el redil de Cristo. Pero en ese momento no se me había manifestado Dios en mi vida y no lo sabía. Pero en ese instante se cumplió en mi vida lo que dice la palabra. Mi oveja
mis ovejas escuchan mi voz Claro. y yo las conozco. Y en ese instante comenzó Dios ese proceso de revelarse a mi vida. Tremendo, tremendo. Es interesante cómo Dios utiliza cualquier medio para poder llegar a los corazones que lo necesitan. Muchas veces creemos es que no es que Dios no me escucha o Dios no me habla. Dios te habla en cualquier lugar. El problema es que no estamos atentos a la voz de Dios. Sí. Ese es el detalle del hombre. Ahora, cuando usted escucha la voz de Dios, ¿qué es lo primero que Dios le hace en su corazón? ¿Qué comienza usted a hacer para poder cambiar su estilo de vida? Bueno, mira, cuando eso pasa, de inmediato sucede algo en mí. Claro. Porque me marca de que alguien que no me está viendo, o sea, yo dije, esto no es casualidad. Yo me quedé ese día. Wow. Yo no seguí caminando, yo me quedé en ese lugar ese día a escuchar la palabra. Y la palabra era de restauración y yo dije, esto no es casualidad. Y ahí entendí la grandeza de nuestro Dios. Ahí entendí lo importante que es reconocer la voz de Dios. Quizás alguien podría decir, pero ¿cómo la reconoció si no era de Dios en ese momento? Porque estaba marcado. Lo que entendí es que nosotros tenemos que ser muy sensibles a esa voz y tenemos que saber identificar. Y con la experiencia que tenía del hombre del mundo, del bagaje que da a la calle, entendí que eso no era casualidad, que eso no estaba dentro de la lógica humana ni de la razón. Entonces entendí que ese día algo sobrenatural sucedió y como yo lo tomé como algo sobrenatural, le facilité el trabajo a Dios. Claro. Se lo facilité porque recuerda que la palabra dice, yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20. Dice, yo te estoy llamando, ahora dirá la gente, ¿y cómo me llama Dios? ¿Me hace una llamada? ¿Me manda un mensaje? No, ¿cómo te llama Dios? De pronto me adelanto un poquito. Cuando eso sucede, cogía un taxi, cristiano el taxista. Así es. Cogía una mototaxi, cristiano el mototaxista y me hablaban de Dios. Entonces Dios empezó a acercarme y yo me dejé acercar. Es interesante porque cuando usted me dice que cualquier medio que usted escogía, ahí estaba Dios. Y esos son los lazos de amor que comienza Dios a utilizar para que usted se acerque más a Él. Y ahora, obviamente comenzó una actuación divina que estaba comenzando a hacer su obra en su corazón. Pero me imagino que también el enemigo comenzó a levantarse en contra de usted. ¿Qué comenzó a acontecer en su vida? Mi hermano, comenzó a suceder de que se levantó un hombre de Dios, porque siempre va a haber un hombre de Dios específico. Cuando vemos en la Biblia a David se le aparece un Samuel que lo guía. Claro. Vemos como Moisés tenía un Aarón. O sea, Dios todo lo tiene preparado. Y en ese momento alguien que veía mi rostro triste, yo siempre he sido una persona alegre, muy amiguero, comenzaron a notar un cambio en mi rostro a alguien y un día se me acercó y me dijo, no eres la persona que conozco, ¿qué tienes? ¿Qué estás pasando? Y le comenté, no, estoy pasando un problema en el hogar. Aquel hombre me dijo, ¿tú me permites que ore por ti? Y me dijo, sí, ok, yo le permití que orara por mí. Entonces era Dios abonando la semilla que ya había sembrado en mí. Y recuerdo que ese hombre al día siguiente vino y me dijo, oré por ti. Y Dios me dijo que en 6 meses te restaure el hogar. Y yo dije, cuando él me dijo eso, yo lo vi muy lejos. Pero entonces yo me agarré de esa promesa, de esa palabra, de que me habían dado un tiempo específico. Pero, ¿qué hacía yo? Y con esto quiero de pronto compartirle algo a las personas que nos escuchan. Cuando Dios te da una palabra, tú tienes que trabajar por esa palabra. Así es. Dios me dio la palabra, me dice, te voy a restaurar el hogar, pero yo seguía andando con mujeres, lo que tú me decías en la pregunta. Siempre el enemigo se va a interponer con ofertas según la necesidad que tú estés pasando. Y comenzaron de pronto mujeres de un físico que me atraía a atravesarse en el camino, pero Dios se lo reveló al hombre de Dios y me decía como a los 2 o 3 días, estoy orando, pero hay obstáculos y los obstáculos los estás poniendo tú, porque tú no puedes estar esperando que Dios te restaure el hogar y siguiendo la vida que seguías antes. Entonces cuando yo escuché eso y lo entendí, comencé a dejarme limpiar por Dios. Comencé a dejar que Dios comenzara a podar esas partes de mí que no le gustaban. Y ahí empezó ese proceso. Entonces comencé a caminar conforme a la palabra que me habían dado y conforme a lo que yo anhelaba. Porque Dios te da una palabra, pero tú tienes que caminar en pos de esa palabra. O sea, hay muchas promesas que tenemos, pero tenemos que caminar en pos de esas promesas. Muy, muy interesante lo que usted me acaba de decir y me gusta porque nosotros como hombres de Dios, cuando recibimos la palabra, que Dios va a sembrar nuestros corazones y va a dar fruto, va a dar también una planta que va a comenzar a dar fruto. Y aquí es donde yo digo, la importancia de nosotros como hombres de Dios también orar por aquellos que apenas están llegando. Porque si aquel hombre que Dios levantó para usted, para que orara por usted, no lo hubiese hecho,
de pronto usted se hubiese apartado, no estaríamos contando su testimonio en este Así momento. Entonces, la importancia de haber Wow. hombres que estén orando cuando llegue alguien con una necesidad y no solamente orar para nosotros, porque yo sé que todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero también tenemos que orar por la persona que viene, por la persona que está llegando a la iglesia. Amén. Y ahora, con todo esto que estaba aconteciendo, cómo usted comenzó a crecer espiritualmente en su intimidad, cómo comenzó a conocer más a Dios. Quiero decirte algo antes de contestarte esa pregunta. Es muy interesante lo que estás diciendo, que hay que estar allí. Yo creo que una vez nosotros conocemos de Dios, una vez Dios se nos revela, nosotros tenemos que hacer esa tarea de hacer discípulos, Claro. porque a eso fuimos mandados y hacer discípulos a todas las naciones. Y es muy importante y creo que cuando Dios permite que te expreses y que hables esas cosas es porque hay un propósito. Y muchas veces nosotros, sin querer, somos egoístas cuando conocemos de Dios. Cuando ya Dios, me adelanto un poco, cuando ya Dios fortalece mi vida espiritual, yo comencé a ser diferente, ¿sabes? Y yo veía que muchas personas que yo conocía, en vez de dar la mano para levantar a los que estaban iniciando o aún no habían iniciado, yo les decía, tenemos que rescatar personas. Ellos me decían, no, pero uno no puede estar detrás de la gente. Eso es verdad, pero yo entendí algo. Cuando yo veo cuánto amor tuvo Dios conmigo, cuánto tiempo Dios me esperó, porque yo tengo que condicionar el proceso de una persona. Yo creo que la experiencia que vamos obteniendo en Dios debemos aplicarla de la manera bíblica, con amor, con paciencia, con misericordia. De hecho, hay un libro de una mujer que es muy famosa en la red, una pastora llamada Yesenia Ten. El libro se llama Te desafío a crecer. Y estando leyendo ese libro encontré algo muy interesante, ¿sabes? Y es que en ese libro encontré de que ella, allá en República Dominicana, cuando era una niña, su abuelita tenía un huerto donde tenía muchas matas. Pero ella notó en un tiempo que su abuelita, la pastora Yesenia, notaba que su abuelita le daba un cuidado más especial a ciertas plantas que a otras. Y eso a ella le llamó la atención. Entonces, cuando ella vio eso, le dijo, abuelita, ¿por qué cuidas más aquellas plantas que estas? Y la abuelita le contestó y le dijo, hija, lo que pasa es que hay ciertas plantas que ameritan un cuidado especial porque no tienen la capacidad de pronto, son más frágiles, mientras que hay semillas que tienen la capacidad de crecer en cualquier tierra. Y comenzó a hacerle esa comparación. Entonces, cuando yo leí eso, yo lo llevé al plano espiritual junto con ella. Ella lo escribió y dice, tremendo. Y entendí que de pronto en mi caso, yo tengo 18 años en el Evangelio. Y yo nunca me he apartado. Y lo digo como testimonio. He tenido bajas en mi fe muchas veces. He pasado por momentos difíciles. He atravesado circunstancias. Pero yo nunca me he apartado. Pero el hecho que yo nunca me haya apartado de Dios en los 18 años que tengo, nunca me he ido en contra de aquellos que se apartan. Al contrario, Dios a través de ese libro que leí me dio la capacidad de entender que hay gente que va a necesitar un trato especial. De hecho, cuando usted se va a la Biblia, mi hermano, usted va a encontrar de que Jesús tenía un cuidado especial por Pedro, que cuando Jesús resucita, entre las personas que estaban como testigos en la resurrección, no estaba Pedro. Y Jesús preguntó por él y dijo, vaya y díganle a Pedro que yo resucité. O sea, sabía que Pedro se le iba a resentir. Entonces, cuando tenemos esa sensibilidad y esa capacidad de entender de que hay gente de la cual va a necesitar de que tú estés allí, Así es. de que tú le llames, mira, no llegaste a la iglesia. Mira que quedamos a encontrarnos para hablarte de Dios y no viniste. No hay que dejar de desistir, mi hermano, porque Dios nunca se dejó vencer. Amén. Y a pesar de nuestros pecados, de nuestros errores, Él nos siguió esperando y nos sigue esperando. Es que, si se das cuenta, la Biblia es una explicación de la perseverancia. Hombres de Dios que perseveraron, y al mismo Jesús que cuando te habla de la parábola de la oveja perdida, tienes que ir a buscar a la oveja, la que se pierde, la que necesita, porque esa es la que nosotros estamos buscando para ganarnos a Cristo, no para que se pierda. Y nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra, seremos los primeros en que le vamos a dar cuenta por lo que hicimos en la tierra con aquellas personas a las cuales nosotros debimos predicarle. Y no solamente decirles, ve a la iglesia y Cristo te ama, y listo, que quede a su suerte. No, nosotros también tenemos que colocar una labor de preguntar cómo estás espiritualmente, si quieres que te ayude en una oración. Son pequeñas cosas que en realidad aportan un grano de arena muy significativo para que aquellas personas comiencen a hacer crecer su fe.
Y yo sé que usted en algún punto su fe creció demasiado y ahora está dando frutos en su fe, está dando frutos en su ministerio. Y aquí es donde damos cuenta de que valió la pena de que ese hombre se haya levantado para que diera una oración por usted. No lo Amén. conocemos, no sabemos quién es, solamente Dios y usted lo conocerán, pero ahí vemos la importancia de tener personas y de hacer discípulos a las personas que lo necesitan. Y bueno, continuando un poco con su testimonio, queremos saber también, pues, cómo inició ese proceso ahora dentro de su congregación, cómo usted llegó a la iglesia a levantar su ministerio, ahora con ciertas de pronto dificultades ya ministerialmente hablando. ¿Cómo comenzó ese proceso? Bueno, ese proceso tuvo, como todo proceso, unos inicios. Y esos inicios fue que yo recuerdo que Dios cumplió lo que había prometido a través del hombre de Dios. Pasaron los 6 meses, Dios restaura el hogar. Y yo recuerdo que comencé con mucho más deseo a la iglesia, pero hubo un momento que yo asistí a la congregación por agradecimiento a Dios. Era un hombre que buscaba de Dios por agradecimiento, pero estaba como estancado, no crecía. Y llegó un momento en que Dios se reveló a mi vida y me habló y me dijo, ya es tiempo que avances. Ya es tiempo que no te quedes solamente en el agradecimiento. Yo quiero que tú me sirvas. Quiero que eso que tú conociste de mí, quiero que eso que recibiste de mí, lo deje a otro. Y ahí dice la palabra, da por gracia lo que por gracia recibiste. Entonces comencé a congregarme, iba a los servicios, comencé muy atento a escuchar las predicaciones. Me gusta ser muy atento a las personas, no importa quién sea quien vaya a predicar, alguien tiene algo para enseñarte, por medio de alguien Dios te va a hablar. Y comencé ese deseo y comencé a visionarme, comencé a mirarme al frente y comenzó Dios de pronto a colocar en mí algo tan hermoso de que de hecho hubo alguien que se bautizó en la misma época que yo y recuerdo que una vez me dijo, te veo con una pasión, pero parecía que le molestaba esa pasión que yo tenía y recuerdo que me dijo algo que lo escuché, mas no lo acepté. Él me dijo, eso que tú tienes se llama primer amor, pero yo estoy completamente seguro que ese primer amor se te va a pasar. Y yo recuerdo que yo le contesté estas palabras que nunca se me olvida la respuesta que le di, ¿sabes? Porque le dije, mi hermano, ¿sabes algo? Si lo que yo siento hoy por haberme entregado a Cristo y por haber permitido que Él entrara a mi vida, se me va a pasar, créeme que no quisiera seguir en esto. O sea, esto que siento es lo que me mantiene en Él. Y es tan tremendo cuando yo recuerdo esto porque aquella persona que me dijo eso, hoy está apartada. Hoy está apartada de Dios porque de pronto ese era el concepto que tenía, porque el evangelio no puede ser motivación. El Señor un día me decía, no me sigas por respuesta, sígueme por convicción, porque cuando seguimos a Cristo por una respuesta, el día que la respuesta llega a nuestras vidas o cuando queremos algo y Dios te lo entrega, ya no va a haber motivo por qué seguirle. De verdad, o sea, como cuando alguien se enferma o se siente con malestar y va al médico, pero alguien que no esté enfermo no pide una cita médica. Entonces yo pienso que es importante no permitir que ese fuego que una vez se prende se apague. De hecho, tú formas una fogata y si tú sacas un leño de la fogata y lo pones aparte de lo que quedan ahí, se va a apagar. Aquella sigue encendida. Entonces yo creo que ahí está el detalle, ahí está la clave, amar, enamorarse del Señor, ¿sabes? Y lo más tremendo no es enamorarse, sino hacer que Dios se enamore de ti. O sea, la Biblia dice que donde David iba, la nube iba con David. O sea, y yo pienso de que ahí está el detalle, no dejar que ese primer amor, porque creo que no existen 2 ni 3 en Dios. Muchos dicen el primer amor, pero es que es el único amor. Es el que siempre va a estar ahí, aún en los momentos difíciles, cuando alguien se vaya, ahí va a estar el amor de Dios, nunca se va a ir. Entonces empecé a dejar que fluyera y siempre tenía un deseo de hablar de Dios que hasta hoy, hasta 18 años después, lo sigo teniendo de verdad. Me monto en un taxi, le hablo al taxista, yo no me sé quedar callado. Yo no hay días que no le predique a alguien. De hecho, hoy, antes de venir para acá, me fui a Motilario, digo, y bien presentado. Le hablé a la persona que me llevó y a la persona que me trajo al lugar donde me desplacé a la peluquería. Y cuando veo la satisfacción de alguien que tú le hablas de Dios, alguien me decía cuando me cobró la carrera, ¿vale tanto? Y yo, claro, ¿cómo? Ay, mi hermano, es la primera. Yo le digo, no te preocupes que Dios tiene propósitos contigo. Y de verdad que hoy estás llevando un hombre de Dios y sé que Dios hace algo. Y ese hombre lloró. Entonces, ver ese tipo de manifestaciones, cuando tú hablas de Dios en alguien, te da una satisfacción personal que tú dices, vale la pena seguir hablando de Él, vale la pena seguir creciendo, vale la pena amar a Dios
y hasta hoy, por eso te digo, 18 años y siento el mismo fuego. Ahora, ¿cómo se explica eso? La Biblia dice que cuando tu vida es entregada al Señor, dice que dentro de ti correrán como ríos de agua viva. Y el río es la palabra. Y un río nunca se seca. Baja el nivel. Claro. De pronto muchas veces en tiempo de verano escuchamos, el Magdalena ha bajado su caudal, pero no se seca, vuelve y sube. Entonces yo creo que así es la palabra. Vamos a tener momentos de bajas y de altas. Lo importante es no dejar de dar frutos, no importa por las circunstancias ni la situación que estemos pasando. Wow, es tremendo cómo Dios hizo una transformación en usted. Y creo que ahorita cuando estábamos, antes de empezar la grabación, usted me decía, cuando yo veo a una mujer que ha sido transformada, se ve totalmente diferente y no hay como un rastro de su pasado, no hay un rastro de aquello que de pronto comenzó como un pecado, ya no hay rastro de eso cuando hay un verdadero convertimiento. Y de una u otra manera, cuando usted habla, yo puedo sentir lo mismo y puedo decirle también de que de pronto lo que usted hizo en un pasado que no lo conocí, cómo fue su manera de vivir, puedo decirlo en su manera de expresarse, cómo usted habla con esa devoción y ese amor de Dios. Y aquí es donde uno dice, el verdadero primer amor, que como usted mismo lo aclaraba, es el único amor, es un amor que nunca se acaba, el que nunca, y el mismo Corintio nos dice que el amor nunca deja de ser, que no se envanece. Ese es el verdadero amor que nosotros debemos conocer, que es el que viene de Cristo, que es el que nos dio el verdadero amor al entregarse en la cruz, ¿cierto? Amén. Ahora usted lo está viviendo, lo está expresando, y lo más importante, lo comparte con todas las personas que lo ven, con la persona que usted se encuentra, y eso es muy hermoso, la verdad. A esas personas que de pronto están empezando, muchas veces se les dificulta eso, porque creen que el evangelio es puro proceso, y no quiero de pronto siempre desvariar diciendo cuál es su proceso, no, hay etapas buenas de vivir en el evangelio. Amén. Como todo, hay cosas buenas cuando el caudal está arriba, y hay cosas malas que nos pasan cuando el caudal baja, y eso es importante, porque eso es lo que nos hace vivir, eso es lo que nos hace sentir que estamos vivos, de que estamos también viviendo por la fe de Cristo. Amén. Y ahora usted puede definir su vida en un antes y un después. ¿Cómo la definiría? Mi hermano, una de las cosas que he aprendido en este tiempo es que es tan maravilloso cuando le abrimos el corazón al Señor, de verdad. O sea, cuando tú permites que la persona de Jesús se entrone en tu vida. Decías algo importante. Van a haber momentos difíciles. Sí, los van a ver, los vamos a atravesar. Pero lo hermoso de esto es que en Dios siempre hay una salida. De hecho, la misma palabra en el libro de Romanos nos enseña y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, cuando uno medita en esa palabra, y sabemos, saber que todo ayuda para bien no te evita pasar por el momento difícil. Claro. Pero cuando tú sabes que lo que dice la palabra, cuando estás lleno de la palabra, entiendes que algo va a sacar Dios, que en el momento no se entiende, que en el momento de pronto no lo podemos discernir, pero siempre Dios va a sacar algo bueno. ¿A quiénes? A los que lo aman. Entonces, dándole una respuesta precisa a esa pregunta que tú me haces, yo pienso de que la diferencia es que hoy día pasamos momentos difíciles, pero mi pregunta es, si en el Señor muchas veces es difícil, tenemos dificultades, ¿cómo sería sin Él? Así es. ¿Cómo sería sin el Señor? Entonces yo creo que cuando nosotros miramos la Biblia, nos vamos a encontrar historias y personajes de la Biblia, como por ejemplo Daniel. Daniel desde niño era de Dios. Fue criado con los valores cristianos. De hecho, cuando miramos la palabra, vemos que cuando Daniel es tomado cautivo y llevado a Babilonia, nosotros podemos ver de que a Daniel le cambian el nombre, le cambian la vestimenta, le cambiaron muchas cosas, pero no pudieron cambiar la esencia de lo que había en Daniel. ¿Por qué te llevo a esto? Porque hay momentos de la vida en que tú vas a orar para que una circunstancia, una situación no llegue a tu vida. Pero ¿sabe qué he aprendido en Dios, varón? Que no solamente el milagro está cuando tú oras por algo que no quieres que suceda y sucede. ¿Sabe dónde está el milagro? Que aunque suceda, Dios está contigo. Te pongo un ejemplo. Okay. Quizás Daniel muchas veces oró para no pasar momentos difíciles. Pero mira que cuando a Daniel lo meten en el foso de los leones, ¿qué pasó? Dios no impidió que Daniel entrara al foso de los leones, pero sí impidió que los leones abrieran su boca contra Daniel. Así es. Cuando el apóstol Pablo va en la embarcación y la embarcación sufre por las olas,
por los vientos y se destruye. Dice que llegó a una isla llamada Malta, donde habían unas serpientes muy venenosas. Así es. Y esas serpientes a quienes picaban o mordían se morían inmediatamente. Así es. Y ahí vemos cómo cuenta la Biblia que una serpiente se le prende. Y los nativos de aquel lugar estaban esperando a que Pablo muriera. Porque ellos habían visto y tenían la experiencia de que quien era mordido por una serpiente se moría. Y aquellos hombres vieron cómo un hombre de Dios no murió. Entonces, cuando yo veo esas cosas, puedo decirte que muchas veces Dios no va a impedir que la serpiente te muerda, pero sí te va a hacer inmune al veneno de la serpiente. Aleluya. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú estás con Dios, cuando Dios habita en tu vida, tú vas a pasar por momentos difíciles, sí. No nos va a eximir Dios de eso, pero tenemos la garantía que Dios estará con nosotros en toda circunstancia y en todo momento. Y ante todo proceso, siempre Dios nos dará una enseñanza que luego servirá para que tú le hables a otras personas. Luego servirá para que tú le digas a alguien, yo pasé por eso. Cuando a mí alguien me llama a pedirme una consejería, me cuentan cosas que quizás ya yo viví. Entonces Dios me ha dado la experiencia por mis vivencias propias y personales de decirle a la persona, no te preocupes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y vamos a hacer aquello. Y es satisfactorio cuando aquella persona, luego de que tú le hablas, de que tú pasaste por eso, que tú viviste cosas quizás más terribles, las personas terminan quebrantadas ante la presencia de Dios y salen con una fe a seguir caminando, aunque no estén viendo respuestas. Porque una de las cosas que tenemos que aprender dentro del Evangelio es que nosotros no podemos caminar por vista, sino por fe. Nosotros no podemos animarnos a caminar por una respuesta, sino con la convicción de saber de que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Gloria a Dios, tremenda palabra, varón, la verdad. Llena mucho esas palabras que cuando están llenas de revelación, están llenas de la esencia de Dios, trasciende cualquier lado y comienza a penetrar en los corazones. Amén. Amén. Yo quiero hacerle una pregunta bastante detallada y es que ¿hubo algo en su vida por lo cual usted oró para que no aconteciera y aún así sucedió? Sí, eso es importante. Qué pregunta tan hermosa, de verdad. ¿Sabes? Dios todo lo alinea. Amén. Cuando estaba esperando mi momento de que empezáramos el programa, yo muchas veces, en los últimos 6 meses, 7 meses, Dios me ha venido, como evangelista nosotros siempre llevamos un mensaje no motivacional, exacto, sino un mensaje donde mostramos siempre como que una respuesta positiva de parte de Dios. Pero esto es peligroso, ¿sabes? Porque muchas veces el no llegar a un púlpito guiado por el Espíritu puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Ahorita yo les confieso algo. Cuando yo estaba ahí sentado esperando sentarme acá, tenía mucho nervio. Y la palabra misma enseña y dice que predicar con temor y temblor. O sea, esto no se puede pasar. Exacto. Porque podemos llegar al punto donde vamos a predicar por experiencia, claro, por capacidad propia. Y todo en Dios tiene que ser guiado por el Espíritu. Amén. Porque no es lo mismo predicar algo, porque te quiero decir algo que se me viene a la mente. El conocimiento se adquiere con una búsqueda, pero el respaldo de Dios es algo que ya es diferente. O sea, tener la unción, que es la presencia misma de Dios, es algo que marca una diferencia. Por decirte algo, la unción en la Biblia muchos la dividen. En el Antiguo Testamento la palabra unción era muy relacionada cuando tomaban a alguien y lo ungían con aceite. Y en el Nuevo Testamento es la presencia del Espíritu Santo. O sea, tú puedes dar una prédica montado en un púlpito porque te preparaste, porque tomaste el tema y lo estudiaste bien. Pero una vez pensando en eso, Dios me decía, porque me estaba como guiando, no te me desvíes, si hay que estudiar porque es fundamental el conocimiento, obtenerlo, pero es más fundamental cuando tú vas a la presencia de Dios y recibes el mensaje. Alguien como Juan Carlos Harrigan, un hombre muy conocido en el Evangelio, decía que el mensaje que se recibe es más poderoso que el que se busca. Wow. Cuando yo escuché eso, decía tremendo. O sea, con esto no estoy diciendo a los que me van a escuchar, los que me están escuchando, está diciendo que no leamos. No, la palabra de Dios es fundamental. Claro. Pero cuando tú te montas arriba con un libreto, tú podrías estar dando una exposición académica de la palabra. Claro. Pero cuando tú tienes la unción de Dios, la palabra que Dios puso en tu boca, dice la misma Biblia, lo dice la palabra en Isaías, que ella hará el efecto por el cual será enviada. No va a regresar vacía. Entonces, cuando tú te montas con la convicción en un púlpito, en un altar,
y llevas esa palabra guiada por Dios, entonces vamos a entender que lo más hermoso que hay es cuando nos rendimos a Dios, cuando escuchamos su voz y cuando podemos, conforme a esa palabra, dar ese mensaje que sabemos que va a hacer efecto en la vida. Entonces, muchas veces Dios me decía, cuando se le dice a una persona, todo va a estar bien, porque mira, yo he visto muchas veces que no nos podemos dejar llevar porque alguien esté llorando allá abajo. Claro. Tú tienes que hablarle no lo que tus sentimientos te están llevando o moviendo a decir. Tú tienes que decirle lo que el Espíritu te dice, lo que el Espíritu te guíe. ¿Por qué? Una persona si está en pecado en ese momento y está llorando porque está pasando por un mal momento, tú le dices, tranquilo que todo va a estar bien. Es una persona que se está adormeciendo, haciéndole creer que todo va a estar bien, pero si Dios te guía para que le hables a esa persona, dirá, endereza tu camino y verás la gloria de Dios. Yo hace poco prediqué en nuestra congregación un tema sobre Bartimeo el ciego, que me llamó y me marcó mucho, porque como evangelista lo prediqué muchas veces. Bartimeo estaba allí y Dios le regresó la vista, pero buscando, leyendo la Biblia nuevamente, Señor, y yo prediqué sobre eso y me dice, te lo voy a revelar de una manera diferente. Claro. Y entonces una de las cosas que marcó mi corazón es que se generaron 3 preguntas de esa prédica y se las hacía al auditorio. Y es que el Señor me decía, ¿por qué crees que yo no pasé con tiempo atrás por donde estaba Bartimeo? ¿Por qué crees que yo no? Porque si tú estudias la palabra, no con exactitud te lo puedo decir, pero lo encontré que dicen que Bartimeo más o menos había perdido la vista a los 5 años. No registra la Biblia cuántos años ya tenía cuando estaba allí, pero pasaron años porque ya era una persona adulta. Entonces, a raíz de eso, yo pude decir, Señor, ¿por qué no pasaste cuando tenía 15, cuando tenía 20, claro, cuando tenía 30? No sé, ponle tú que tenía 40 cuando el Señor pasó. Y el Señor, una de las cosas que reveló a mi corazón es que Él me decía, yo no respondo a caprichos. Wow. Cuando me dijo eso, yo respondo a propósitos. Tremendo. Cuando nos vamos a la palabra, vemos una Ana con unas condiciones. Así dice la Biblia que Ana oraba con amargura, con congoja, con aflicción. Dice, Señor, soy una mujer amargada, soy una mujer con congoja, con aflicción en su corazón. Y cuando tú miras eso, varón, ahí pues vemos una mujer rendida a Dios orando, claro, pero no sabíamos cuál era su condición. Pero la Biblia nos las desnuda, las declara y dice, y Ana dice que cuando el profeta le dice, mujer, digiere tu vino. Y él dice, no, mi Señor, yo no estoy ebria. Es que soy una mujer acongojada, soy una mujer que está en aflicción. Y empieza Ana a describir lo que su alma estaba. Ahora, ¿qué le amargaba a Ana? Que Penina, la otra esposa del Cana, sí, claro, tenía hijos. Y quizá Penina le enrostraba a los hijos a Ana. Mira, ya le parí a mi esposo, tú no has podido parirle. Y sabemos que en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, una mujer que no pudiera tener hijos era una afrenta muy fuerte. Sí, de hecho, la tenían como pecadora, había muchas cosas que estaban en contra de eso. Y yo me imagino en ese momento, en ese instante, que Ana, por no tener la actitud correcta delante de la presencia de Dios, Ana no recibía. Pero vemos en esa riqueza de la Escritura que nos describe la palabra que dice que ya Ana no estuvo más amargada. Y fue y comió y adoró. Imagínate cómo estaba Ana, que ni comía ni adoraba a Dios. Simplemente estaba allí. Quizás, y me permite de pronto decirte, que quizás en ese momento Ana decía, yo también quiero mi hijo. Yo quiero un hijo porque esta me tiene cansada, la vida amargada, claro, me tiene la vida cansada enrostrándome los hijos. Dame un hijo para yo también enrostrárselo y decir, yo también pude. No era la actitud correcta. Pero dice la misma Biblia que Ana le dijo a Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a sembrar. Si tú me das un hijo, a ti lo voy a dedicar. Mi hermano, cuando yo leí eso y Dios me lo mostró, entonces entendí algo. Dios me decía, jamás respondo una oración por capricho. Siempre una respuesta a una oración tiene un propósito. Wow. Y si tú no estás alineado con ese propósito, entonces, ¿por qué? Para desglosarte la respuesta que te quiero dar. Jesús nunca pasó por Jericó en tiempo atrás, simplemente porque Bartimeo no estaba preparado para recibir la vista. Pero en el momento que Jesús tomó la determinación de pasar por el lugar donde estaba Bartimeo, lo hizo con intención. Lo hizo porque sabía que Bartimeo no se podía mover a donde él estaba. Entonces, porque mira, si tú lees la Escritura dice, y de salida, o sea, cuando ya venían de Jericó, cuando ya se iba, cuando ya no hay esperanza, cuando tú crees que Dios no te contestó, dice la Escritura que Bartimeo comenzó a gritar y a clamar por aquel hombre que iba pasando porque se enteró que era Jesús. Y le gritó
y detuvo a Jesús con el clamor. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le contestó que recobre la vista. Y lo que pasó a continuación me marcó la vida y me dio una gran enseñanza. Dice la Biblia que cuando Bartimeo recibió la vista, ¿sabes qué hizo? Dice, y le seguía en el camino. O sea, se fue con él, le dijo, voy a seguir al único que no me despreció. Voy a seguir al único que me prestó atención por la condición que tenía. Entonces, ¿qué quiero decirle yo esto con la pregunta que me hiciste? Porque quiero ser muy puntual y esto es tan de Dios que yo quería hablar de esto. Pero usted que me está aquí entrevistando, que es el moderador, mire que Dios te tocó. No nos pusimos de acuerdo porque hay un propósito Amén. en esto que hoy se está haciendo aquí. ¿Y sabe cuál es el propósito? Que tenemos que entender que antes de recibir algo tenemos que arreglar nuestra vida. Este hombre no le dijo, dame 3 meses porque yo llevo muchos años sin ver, yo quiero ir a bailar, yo quiero ir a ver lo que no veía. No, claro. Este hombre inmediatamente recibió la respuesta de Dios, corrió a caminar con Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender algo. Claro. A los oyentes, a las personas que se están conectando, tenemos que entender algo. Nunca Dios nos va a responder por capricho, ni por lástima. Dios nos va a responder cuando estemos aptos al propósito. O sea, ¿qué te quiero decir? Que para orar por un milagro, mejor debemos orar lo que Dios me dijo. Dios en una ocasión me dijo, ya no me ores por lo que tú quieres que yo te dé, órame para que te prepare, para que recibas lo que tengo para ti. ¿Por qué? Porque he entendido en los 18 años que tengo que tú puedes estar pidiendo algo en este momento, pero yo te puedo asegurar que lo que Dios tiene para ti es más grande de lo que tú estás esperando siempre, pero tenemos que prepararnos, mi hermano, porque Dios nunca nos daría algo que nos haga daño. Nosotros como padres terrenales muchas veces le levantamos un castigo a un hijo, porque le decimos 1 semana sin salir, pero cuando van 3 días nos miran así como que al 4º día uno dice, oye, yo no aguanto, pues te levanto el castigo, pero Dios no actúa así. Dios tiene un carácter bien definido y Dios sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Entonces, si alguien está pasando un proceso, si alguien está pasando por una circunstancia difícil, quiero decirte algo. Dios, si te ama, Dios está contigo, pero es necesario que así como Bartimeo estaba preparado para recibir el milagro de recobrar su vista y seguir al Señor, así mismo Dios está preparando que tú te prepares. ¿Para qué? Para que lo que Él te entregue se multiplique. Te pongo un ejemplo. Ana recibió el hijo. Ana recibió el hijo. Pero nunca lo sacó del templo. De hecho, cuando Ana tiene su hijo, lo primero que hizo fue ir donde el sacerdote y decirle, por este niño oraba yo, te lo vengo a presentar. Y nunca más lo sacó. Porque le dijo a Dios, te lo voy a dedicar. Pero me gusta lo que dice la palabra. En el libro de Samuel dice que cuando Ana hizo eso, dice, y Dios bendijo a Ana y le dio 5 hijos más. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios ve que alguien es agradecido, el agradecimiento, el estar preparado para recibir un milagro, te convierte en una persona a la cual Dios le va a multiplicar lo que ya le entregó. Ana cumplió, le entregó su hijo y recibió 5 hijos más. ¿Qué te quiero decir con esto? Para darte esa respuesta que te quiero dar. Sí, hay veces que Dios te va a decir que no. Porque un día Dios me dio una frase y es que el sí todos lo queremos y lo celebramos. Y de hecho Dios me dijo, di así en la prédica y así lo dije, muchos lo repostearon. El sí de Dios te bendice, pero el no de Dios te preserva. Wow. Para más adelante darte lo que tú realmente necesitas, no lo que tú quieres. Así es. Well, es tremendo cómo Dios hace tantas cosas en nuestra vida solo para enseñarnos lo que en realidad necesitamos aprender. Porque tú puedes aprender muchas cosas leyendo la Biblia, con tu experiencia, puedes aprender demasiadas cosas, pero solamente una cosa que te enseña Dios te va a preservar en realidad para lo que es el propósito de Él. Y por eso iniciaba, bueno, no sé, esto es de Dios, toda esta conversación es de Dios. Cuando yo iniciaba yo decía, tú puedes tener un plan, pero Dios tiene un propósito. Y los propósitos son mucho mejores que los planes. Un plan te puede durar un tiempo determinado. Un propósito te puede durar toda la vida. Toda la vida. Las cosas que nosotros deseamos son efímeras, pueden desaparecer en cualquier momento. Los propósitos de Dios duran por toda la eternidad. Y eso es a lo que nosotros fuimos llamados. Por eso, cuando estábamos conversando y antes de comenzar, Dios colocaba que le hiciera esa pregunta porque muchas veces nosotros oramos y decimos, pero si Dios me dio una palabra, si Dios me dijo que me iba a dar esto, ¿por qué no me lo dio? ¿O por qué no me lo está dando en este momento? Y es porque no estamos preparados en este momento. No tenemos la capacidad ni mental, ni física, ni espiritual para recibir una bendición que incluso nos puede traer maldiciones.
que nos pueden apartar del propósito de Dios, porque en realidad llegan bendiciones, por ejemplo, y es lo más común que ocurre cuando pides una bendición económica porque quieres prosperar y no estabas capacitado para recibir aquella bendición que te multiplicó tus finanzas. Lo que hacemos es que nos apartamos de Dios, nos vamos para el mundo porque ya tenemos dinero, porque nos olvidamos, porque no tenemos tiempo ya para Dios. Y por eso le hacía esa pregunta, porque me inquietaba mucho el saber cuál era aquello que había Dios colocado, o fue esa barrera que Dios colocó para que su plan o su propósito en usted no se perdiera. ¿Cuál fue esa oración que usted dijo? No, la oré, le clamé, hice como David, que ayuné por esos días y le pedí a Dios que no, pero aún así Dios no lo respondió y me tocó limpiar mi rostro, comer y levantarme y seguir. Bueno, entonces cuando con todo lo que hemos hablado, conversado, tú me haces esa pregunta, que si en algún momento le he pedido algo a Dios que haya sido un no. Hay momentos de la vida en los cuales nos tocan, nos hieren, pero tenemos que entender que hay cosas de las cuales Dios está separado. Hay eventos que Dios no tiene nada que ver. Entonces, cuando sabemos entender y comprender esto, vamos a estar bien. Hace por lo menos 3 años, en mi hogar pasó algo que fue muy triste, y es que mi esposa decide irse de casa. Entramos no solamente en oración yo, mis hijos, muchas personas, a orar, pero al final entendí que la voluntad y el deseo de Dios era que mi hogar estuviera bien. Pero lastimosamente cuando uno de los dos, porque el hogar es un equipo, claro, se compone de dos, alguien decide de pronto no seguir, alguien decide de pronto irrumpir el diseño original de Dios, que es hasta que la muerte los separe, pues Dios no va a obligar a nadie. De hecho, por eso ahorita te hacía referencia de Apocalipsis 3:20. Dice la palabra que Dios toca. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz, entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones, como de pronto pasó en mi casa, que mi esposa tomó la decisión de no continuar en el hogar, se vivieron momentos difíciles, ¿sabes? Hubieron momentos donde te decía que hubo un infarto y fue causa de eso, del dolor, de la tristeza que eso causó, mucha tristeza, mucho dolor. Pero entendí que en medio de todo Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Fue difícil, muy difícil aceptar eso. Pero el mismo Espíritu de Dios me llevó con sabiduría a entender que no era Dios, sino ya alguien que estaba tomando una decisión personal de no seguir. Pero cuando siempre miro lo bueno, Dios me dio la capacidad de resistencia, me dio la capacidad de aceptar lo que estaba pasando. Entonces, ese mismo Dios que me dio esa capacidad también me dio la fuerza para seguir caminando. Y una de las cosas que aprendí es que vale la pena seguir al Señor, vale la pena servirle. Y cuando estuve en esa clínica y pude ver que Dios utilizó mi vida como un instrumento en un momento difícil para decirle a alguien lo que estaba pasando en su vida, pero que Dios podía hacer algo. Entonces esa persona comenzó a hablar en ese piso donde yo estaba, de que había un hombre que Dios lo usaba. Y llegaron muchos, llegaron las enfermeras, había una persona que la tenían internada, la trajeron hacia acá, hacia el lugar donde yo estaba para que orara por ahí. Entonces entendí que esto es maravilloso, que nunca nuestra motivación de seguir a Dios tiene que ser una respuesta de algo. Ahora, Dios nos permite momentos hermosos también. claro. Y un momento hermoso fue haber salido con vida de esa clínica después de ese infarto. Yo cuando salí de esa clínica me arrodillé y levanté mis manos. Fueron 5 días allí, en esa clínica, en cuidados intensivos, sin ver a mis hijos, sin ver a mi familia. Porque hoy día las cosas han cambiado. Hoy día a UCI solamente permiten 2 visitas, una visita en el día, media hora. Entonces fue difícil para mí. Entonces entendí que muchas veces se pierden cosas. Pero si continuamos en Dios se van a ganar muchas. Claro. Y hoy te puedo decir que cuando salí de esa clínica y levanté mis manos al cielo y le di gracias a Dios por mi vida, que habían unos hijos que me estaban esperando, una familia que me esperaba, un ministerio que aún necesitaba más de que siguiera sirviéndole a Dios, entendí de que, ay no, que
que te van a doler, pero hay muchos sí esperando, ¿sabes? Una de las cosas hermosas que he podido ver es que quedé con mis hijos, comparto con ellos, y fue difícil para ellos, tanto como para mí, para las personas que estaban a nuestro alrededor, ver las circunstancias que estábamos pasando, pero pude ver cómo Dios en medio del dolor, de la tristeza, de una pérdida, estaba ahí con nosotros. Quedamos 4 hombres en una casa, sin una mujer que nos tenía acostumbrado a hacernos de todo, a cocinarnos, a atendernos, y fue difícil ese momento, pero por eso quiero contar el testimonio, porque qué hermoso ver fluir a Dios en medio de una necesidad, qué hermoso ver la gracia, el amor de Dios en medio de pronto de una circunstancia difícil. Y una de las cosas hermosas que vi fue que cuando servimos, mi hijo mayor tomó las riendas de la casa, empezó a aprender a cocinar. Recuerdo una vez que nos reíamos en medio del dolor y la tristeza, fue que estábamos gastando mucho dinero comiendo por fuera en los restaurantes, y él dijo, paga, esto tiene que parar aquí. Y él estaba a la espera de un empleo porque se había graduado en licenciatura de español y literatura. Y recuerdo que en medio de todo Dios comenzó a hacer cosas bonitas, y una de esas fue preparar a un joven que, a pesar de que es hombre, comenzó a hacer cosas como de mamá. Me atendía a mí, atendía a sus hermanos, y una de las cosas bonitas que sucedieron fue que mi hijo aspiraba a un cupo con el gobierno. Primera vez que concursaba, le decían, hay gente que demora varios años concursando. Sí, claro. Una de las cosas, uno de los fluires hermosos que vi en medio de lo negativo, en medio de la tristeza y del dolor, fue que Dios nunca dejó de obrar. En los momentos difíciles a veces pensamos, porque no lo sentimos, que Dios no está ahí, pero que Dios esté con nosotros no depende si lo sentimos o no. Él siempre ha estado ahí y siempre nos cuidó. Y nos ha seguido cuidando y nos seguirá cuidando. Mi hijo comenzó a cocinar. Recuerdo que un día cogió el YouTube, comenzó un tutorial de cómo hacer un arroz. Se le quemaron 3, 4 bolsas de arroz ese día, pero hasta que dio con el arroz y comenzamos a comer en casa. Entonces, carne asada, todo asado, porque era lo que se sabía hacer en ese momento. Pero comencé a ver cómo Dios comenzó en medio del dolor y la tristeza a unirnos. Y recuerdo que en una ocasión de esas, sus hermanos le dicen, hoy queremos comer puré de papa. Ya mi hijo llevaba como más de 5 meses, más de 7 meses atendiendo a la casa. No le salía empleo, pero era porque había un propósito. Dios necesitaba que en ese momento aquel muchacho que tenía más capacidades que sus hermanos estuviese ahí cuando papá no estaba ahí, porque ya mamá no estaba en casa. Y recuerdo que mi hijo en ese momento tomó las riendas de la casa. Hacía el aseo, lavaba el baño, cocinaba, atendía la casa, doblaba la ropa, lavaba. Entonces, ver un hijo varón hacer eso, me daba tristeza, pero a la vez orgullo, y ver cómo Dios estaba operando. Y en una ocasión de esa, mi hijo estaba rallando su queso para hacer un puré, para que sus hermanos comieran esa tarde. Le entró una llamada. En la llamada le estaban dando la notificación que se había ganado un cupo para entrar directamente con el gobierno a trabajar. O sea, que iba a ser docente del distrito. Sí, claro. Y eso alegró mucho mi corazón. Entonces, en medio de todo, veía cómo Dios obraba. Y lo más tremendo es que mi hijo queda en un colegio lejos de casa. Lejos. Donde tenía que levantarse a las 4 de la mañana para poder llegar a las 6 y algo. Y a mí me dolía ese Señor. Veo a mi hijo como afligido. Veía a mi hijo cuando llegaba de trabajar a acostarse y ya no levantarse más de lo cansado que llegaba. Atendía la casa, cocinaba, se iba a las 4 cuando venía a hacer cosas. Quedaba rendido. Y lo más hermoso de Dios, porque hay cosas hermosas en Dios, mi hermano, es que el colegio cerca de mi casa, yo vivo en la ciudad de la 20 de julio, cerca de la 4, vivo en la 3. Okay. Hay un colegio que se llama Olga Emiliani, que desde que lo fundaron ha sido administrado por entidades privadas como Fe y Alegría, con Familiar. Entonces yo un día anhelé en mi corazón de que mi hijo estuviera en esa esquina, que no le tocara coger bus. Y él me dijo, papá, eso es difícil, es imposible, porque ese colegio siempre lo ha administrado, es público, pero tiene una administración privada, sí, claro. Y ellos escogen sus propios profesores. Entonces yo le pregunté que qué tenía que suceder para que él quedara en esa esquina, que yo no lo viera madrugar tanto. Y él me dijo, primero que todo tendrían que el municipio, el distrito, tomar el colegio en propiedad. Y segundo, que yo cuando yo esté concurso, cuando ya me entreguen una lista de colegios para escoger, estése ahí. Y Dios es tan bueno, mi amado hermano, que vale la pena servirle a Dios, porque mi hijo predica y también le sirve a Dios, canta, es adorador. Mi hijo es cristiano desde siempre. O sea, cuando mi hijo se bautizó a los 10 años.
desde niño se bautizó, le entregó su vida al Señor. Y cualquier día me dice él, papá, imagínese que el colegio ese lo soltó Fe y Alegría, lo cogió el distrito, y yo, número 1, ya Dios comenzó. Y con el pasar del tiempo, él otra vez estaba rayando el queso para hacerle puré nuevamente a sus hermanos y nuevamente le suena el teléfono. Tremendo. Era un correo. El correo le decía, no mandándole una lista de colegio para escoger, dándole una información concisa y precisa, donde le decían, señor Juan Alberto Rodríguez Martínez, en este correo le informamos que ha sido escogido como docente para el colegio Olga Emiliani de la 4. Tremendo. Cuando yo vi eso, se me olvidaron los momentos difíciles, ¿sabes? Claro. Porque entendí que Dios es bueno en todo tiempo. Que Dios es bueno cuando te dice sí, pero también es bueno cuando te dice no. Amén. Y que vale la pena, hermanos que me escuchan, hermanos que están conectándose, que están conectados, vale la pena amar a Dios, vale la pena seguirlo, vale la pena ser fiel, no importa los procesos, las dificultades, vale la pena darle la vida a nuestro Dios. Como le dijo Job, aunque me mate, le dijo Job, esperaré en ti. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios. Y a esa capacidad tenemos que llegar nosotros como creyentes. De no desanimarnos un día a tal punto que abandonemos el camino que un día iniciamos. Porque algo que no queríamos que sucediera, sucedió. Este es el mensaje que hoy quiero darle a la audiencia de este hermoso programa, que hay veces, hay momentos difíciles, pero hay momentos llenos de alegría, pero que los momentos de tristeza, los momentos donde te toca enfrentar un no de Dios, no te apartes de Dios, porque vale la pena seguirle, porque Dios se merece todo, que hay cosas que van a suceder porque Él las permite y otras cosas porque alguien toma una decisión, en el caso mío, que la madre de mis hijos tomó la decisión y la determinación de no estar más con nosotros. Y yo respeté eso, me dolió aceptarlo, pero Dios me dio la capacidad y la fuerza para seguir caminando con Él a pesar de. Y hoy han pasado 3 años y puedo decirte que sigo sirviéndole a Dios con el mismo amor que hacía 15 años atrás, 10 años atrás. Que cada día crece más en mí ese amor por servirle. Porque entendí algo en el libro de Job que me marcó para siempre. Y es que Job, muchos cuando predican de Job te hablan de que Dios le dio 10,000 yeguas, le multiplicó los hijos. Pero realmente la enseñanza que a mí me quedó en el libro de Job es que en Job hubieron 2 enseñanzas fundamentales. Y es que el enemigo hace lo que Dios le permite hacer. Claro. Y que el todo del hombre tiene nombre, es Dios. O sea, ese es el galardón de nosotros. Amén. ¿Y qué es lo más importante hoy que quiero compartir con la audiencia? Que lo más importante en Dios no es lo que recibimos de Él. No son las cosas materiales, no son el bienestar económico, no es la posición económica que algún día lleguemos a tener. Lo más importante y fundamental ya Él nos los entregó. Y lo más grande que podemos recibir de Dios es una salvación eterna. Eso es el propósito que nosotros tenemos que tener como creyentes. Las cosas materiales no son malas. No es malo tener un carro, no es malo tener la capacidad de viajar y conocer el mundo. De eso no es malo, pero tenemos que aprender a apartar que lo material no habla de que si Dios está o no está contigo. Lo más importante que nosotros tenemos que tener como creyentes es saber y entender que nos tenemos que preocupar por la finalidad del hombre, que es la salvación, que no hay otra cosa. Que Dios nos va a entregar añadiduras, sí, porque la misma Biblia lo dice. La palabra enseña y dice que mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea que esposo, esposa, hijos, empleo, todo eso tiene un nombre, añadiduras de Dios. Seamos un esposo, seamos una esposa, sí. Seamos unos hijos, sí, sí. Se aprecian las cosas materiales, sí. Pero realmente lo más importante es buscar de Dios. Es que permitir que la persona de Jesucristo se entrone en tu vida y en tu corazón. Que siempre tengas presente y tengamos presente que no hay cosa más grande en nuestra vida que Cristo habita en nuestra vida, en nuestro corazón. Y que un día, cuando partamos a su presencia, podamos estar sentados en la boda del Cordero. Amén, amén. Wow, tremenda palabra que nos acaba de brindar, hermano Juan, la verdad. Es una honra poder tenerlo aquí en este lugar. La verdad, de pronto el tiempo se nos fue volando. Sí. De pronto hay muchas cosas que podíamos seguir hablando, muchos temas que Dios puede ir fluyendo aquí en este lugar.
pero de una u otra manera podemos entender cuál es el propósito en realidad de Dios y más allá de entenderlos, también comenzar a provocarlo, comenzar a caminar sobre él, no solamente recibirlo, sino que también ponerlo por obra. Y quiero que le dejes un mensaje muy preciso a aquellos hombres que de pronto son padres de familia también, que de pronto tienen a sus hijos. ¿Qué mensaje le daría a esos hombres que también están pasando por estas circunstancias? El mensaje que daría a esos hombres que están pasando por lo que me tocó pasar y vivir a mí, de quedarnos en una casa, 4 hombres, sin una madre que ocupaba un lugar muy especial, no solamente en la vida de mis hijos, sino en mi vida. Y por circunstancias de pronto de diferentes índoles, hombres que les ha tocado vivir esta situación, yo los invito a que se refugien en Dios. Amén. Que Dios es un refugio para nosotros y que recuerden la palabra de Dios siempre. Por eso es importante que guardemos mucho la palabra de Dios en nuestro corazón, porque a veces no es cuánta palabra sabemos o leemos, sino cuánta palabra tenemos guardada en nuestro corazón, porque la palabra es el depósito de Dios en nuestras vidas. Y cuando yo estuve pasando por esos momentos difíciles, me refugié en Dios. Amén. Lloré ante su presencia, grité ante su presencia. Le decía, ayúdame, ayúdame. Entonces yo le dije, si tú me permitiste pasar por esta situación, yo solamente te voy a pedir una cosa, y es que me des la capacidad de poderla soportar, porque yo sin ti no quiero vivir, sin ti no quiero estar. Amén. Y fueron momentos difíciles. Entonces le hablo a esos hombres y les digo, agárrense de Dios, oren, porque les voy a decir algo. Yo he hablado con personas y he orado por personas que estaban pasando por lo mismo que yo y sus hogares se restauraron. Que en mi caso mi hogar no se haya restaurado no quiere decir que cesó la restauración de Dios. Dios hoy sigue restaurando. Amén. Dios sigue restaurando y lo seguirá haciendo. Porque Dios no tiene límite. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios sigue vigente. Y nunca pasará, siempre gobernará. Entonces yo estoy convencido de que Dios sigue restaurando. Y si por cosas de la vida a alguien le toca de pronto no vivir el privilegio de tener una restauración de hogar, yo les digo que sigan manteniéndose firmes en Dios, que no se aparten, Claro. que no se aparten, porque Dios nos da la capacidad y nos da la fortaleza de caminar, aún en medio del dolor y de la tristeza, nos levanta. Dios tiene la capacidad y el poder de levantarnos, pero tenemos que ser y anhelar querer ser levantados, porque yo hoy de pronto es triste mi situación que me tocó vivir, pero vivo enamorado de Dios, vivo enamorado de predicar su palabra. Los que me conocen saben cuánto amo predicar. Es una pasión, ¿sabes? Es una pasión que siento en mi corazón, que le doy hoy por esta invitación que ustedes me hicieron. Yo me cogí ese cartón que me dieron ese día, donde colocaban la fecha de mi bautizo, y veía que tengo más de 18 años, más de 15 años en el evangelio, y a pesar de las circunstancias y de los procesos que me ha tocado vivir, sigo creyendo que la mejor decisión de mi vida fue y será haber conocido de Dios y caminar y servirle. Creo que no hay título que sobrepase el título de llamarse servidor ministro de Dios. Ningún título de esta tierra está por encima de servirle a Dios, ninguno. De pronto aquí en esta tierra vemos, si tú llegas a una empresa, hay un gerente, un subgerente, un jefe de personal, y eso está bien, esa estructura está bien, pero yo creo que ningún título en esta tierra está por encima de llamarse servidor, ministro, siervo de Dios. Creo que ese es el título más hermoso que podemos tener y el más grande honor que podemos recibir de parte de Dios, permitirnos servirle. Creo que eso no tiene precio. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Juan. La verdad, estamos muy complacidos por haberlo tenido en este lugar. Quisiera que nos regalara una oración para poder terminar y culminar con este espacio, y que también nos bendiga a nuestras vidas con esa oración. Antes de la oración, quiero darles una palabra. Adelante. Que es la que nos sostiene, ¿verdad? Dios, cuando venía para acá, me regaló la palabra de Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo creo que cuando tú guardas esta palabra en tu corazón, no vamos de pronto a estar exceptos de algún día humanamente de sentir temor. Pero cuando recordamos esta palabra, haremos como dijo el salmista en el Salmo 19. Acuérdate de mí, de la palabra dada a tu siervo, porque ella es mi refugio
en el tiempo de la aflicción. Yo les invito a que siempre se refugien en Dios en todo tiempo y en todo momento. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Dios amado, te damos gracias en este momento, Padre, por este tiempo especial que nos has permitido compartir tu palabra, Señor. Gracias porque hemos entendido que mayor que tener un conocimiento de ti, mayor es conocerte, Señor, es saber quién tú eres. Es saber que lo más hermoso que podemos tener y la decisión más importante que podemos tomar es reconocerte y aceptarte en nuestras vidas. Padre, yo oro por toda persona que está conectada en este momento, Padre, para que seas tú, Padre, supliendo su necesidad. Pero ante cualquier otra cosa, Señor, primordialmente yo oro y pido en esta hora para que tú prepares los corazones, prepares las vasijas para el aceite que tú vas a derramar, Dios mío. Permite, Señor, que cada persona que está aquí conectada, Señor, todos los que estamos aquí, Padre, nos inclinemos hacia ti, Señor. Padre, nos humillemos ante ti, Padre mío, para pedirte que nos prepares para recibir las cosas grandes que tú tienes para nosotros, porque sé que hay cosas grandes que tú tienes, pero estás esperando ese tiempo, ese momento exacto en el cual, Señor, nos conectemos con tu diseño, que seamos desconectados del diseño terrenal y nos conectemos con el diseño celestial. Padre, el diseño original de lo que tú has puesto para nosotros, Padre, permítenos renunciar, permítenos limpiarnos de todo aquello que no te agrada, para poder ver las promesas que tú tienes para con nosotros hechas en nuestras vidas. Permítenos entender, Señor, que hay un compromiso primordial con todo creyente, que es limpiarse, que es caminar contigo de la mano para poder ver tu gloria manifestarse en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque sé que hay un destino profético en cada uno de nosotros y estoy agradecido contigo porque sé que a través de esta palabra, de este testimonio, muchos se van a conectar, Señor, y caminarán hacia el destino profético marcado por ti para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendigo este lugar, bendigo este proyecto, Señor, bendigo las personas, Señor, que están, Señor, colaborando, dando lo que ellos tienen para ti, para que esta palabra siga fluyendo, para que esta palabra siga, Señor, manifestándose y llegando a muchos corazones, llegando a muchas vidas, Padre. Yo te pido por ellos, te pido por la hermana Katy, te pido por la hermana Marianela y te pido por Juan, Señor, para que sigas tú, Señor, mostrándoles que no hay cosa más grande que servirte a ti y que lo que ellos hacen nunca se quedará ni se perderá su recompensa. En el nombre poderoso de Jesús les bendigo, mis amados hermanos, y declaro que en este tiempo, como siervo de Dios, estos meses que vienen, estos meses que faltan, serán meses de gloria, serán meses de bendición, donde Dios va a acelerar tiempo y traerá respuesta. Viene un ensanchamiento para cada vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano Juan, por estar en este lugar que es Promesas Podcast, y a toda nuestra familia de Promesas, que gracias por quedarte hasta este momento. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Promesas PD-oficial en Instagram, Promesas Podcast en Facebook y en YouTube. Así que nos vemos en otra oportunidad. Dios te bendiga y Dios te guarde.